Muy buenas tardes para todos. Les damos la bienvenida a esta charla SoftKU. Hoy nos va a estar acompañando Edison Vázquez, líder de pruebas de performance, con la charla Construir software pensando en las pruebas de performance. Muchas gracias Edison por prepararnos esta charla y muchas gracias a todos los participantes que nos acompañan el día de hoy. Los dejo con Edison. Feliz tarde. Muy buenas tardes a todos. Listo. Buenas tardes. Esta charla se llama Construir software pensando en las pruebas de performance. Esta es la agenda que vamos a manejar. La introducción, los contenidos, las preguntas. Y durante la presentación vamos a ver que vamos a hacer analogías con un libro muy famoso que se llama El arte de la guerra. Sun Tzu es un estratega militar. Lo más importante, como en muchos tipos de pruebas, es la estrategia, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de estrategia de performance, lo importante es definir una buena estrategia que aborde las diferentes aristas. Nos preguntemos qué vamos a ejecutar, qué preguntas queremos responder, cuáles son los objetivos de las pruebas, qué queremos lograr. Es lo más importante, la estrategia en ese sentido. Y arriba les coloco una pequeña frase, precisamente de este estratega militar, que dice: un ejército victorioso gana primero y entabla la batalla después. Un ejército derrotado lucha primero e intenta obtener la victoria después. Acá la relevancia o la importancia de estar preparados antes de que ocurran los eventos. Antes de nosotros llegar a una prueba de rendimiento, ya tener una estrategia organizada y lista, diseñada desde todos los aspectos para su ejecución. Así prevenimos que cuando lleguemos, por ejemplo, tengamos falencias en un tema de set de datos o falencias en los scripts que integralmente no funcionan, ¿cierto? Y acá en el triángulo de la sinergia, una estrategia está compuesta por personas que hacen que esto sea posible, por procedimientos que ayudan a que se den esas estrategias y unas tecnologías que específicamente en las pruebas de rendimiento es muy importante escoger la tecnología más adecuada, que existen muchas herramientas, ¿cierto? Pero es identificar cuál es la herramienta más idónea para el momento indicado. No para todos los momentos nos sirve la misma herramienta, porque el manejo, por ejemplo, a nivel de hilos de una herramienta es muy diferente con respecto a la de otra. Solo cuando, entonces acá pues vamos a poder ver los enfoques de esos tipos de pruebas. Y acá ponemos una frase también de él, donde solo cuando conoces cada detalle de la condición del terreno puedes maniobrar y luchar. Nosotros vamos a hacer una prueba de rendimiento. Tenemos una estrategia clara, sabemos el por qué. Hablamos de tiempos de respuesta, hablamos de unos temas a nivel de infraestructura, hablamos de unos escalamientos y de diferentes condiciones que queremos evaluar, ¿cierto? Un usuario experimenta unos tiempos de respuesta. Quiere que una consulta se demore en un tiempo promedio de 2 segundos. El 95% de los usuarios experimenten 3 segundos. 3 segundos. El tiempo máximo sea de 5 segundos. La infraestructura autoescale cuando se dé una alta demanda, ¿cierto? Entonces, para poder lograr eso, se dan unos enfoques. Esas preguntas nos ayudan a identificar cuál es el enfoque que le vamos a dar. Entonces, acá, los enfoques más conocidos, ¿cierto? Los enfoques más conocidos donde hablamos de la prueba de estrés, la prueba de carga, la de resistencia, la de pico, escalabilidad, estabilidad, volumen y recuperación. Vamos a mencionar uno de ellos, los más importantes. Entonces, en la prueba de carga, acá podemos ver algo importante y es la prueba de carga cuando empiece. O sea, esto nos va a decir cómo se va a comportar nuestro sistema con la cantidad de usuarios que esperamos tener en producción en un tiempo próximo, en un tiempo, o sea, en un funcionamiento normal, un día común. Empezamos una prueba y no podemos tirar inmediatamente una carga lineal, uno de los aspectos importantes a tener en una estrategia de performance, y es la carga debe ser incremental. Así esto se dé de una forma rápida, tiene que ser incremental.
que obviamente el sistema, de cierta forma, simulando un contexto real, hay que prepararlo para la carga que se viene, ¿cierto? Esta prueba acá vemos entonces usuarios en el Y. Y en el X vemos un tiempo. Duró 1 hora, un ejemplo. La prueba empezó, llegó hasta su nivel de carga esperado o pronosticado y se mantuvo en el tiempo. Y al final, pues la carga también tiende como a reducirse gradualmente. Eso es muy importante también porque hay robots que si los configuramos inadecuadamente en este proceso, las peticiones al final van a fallar por no haberle dado un tiempo o una consistencia en su finalización. La prueba de estrés. Ese sistema, ¿hasta dónde va a llegar? Acá, específicamente, en la gráfica que tenemos, se combinan dos conceptos, dos enfoques. Uno es escalabilidad y el otro es estrés, que evidentemente querían encontrar un punto de quiebre. Las mismas variables. Lo que varía es la carga, la aumentamos hasta encontrar un punto de quiebre. La prueba de resistencia. Acá lo importante es el tiempo. Ya la prueba no dura 1 hora. Ya hablamos de pruebas que duran hasta de 5 horas. ¿Qué queremos lograr acá? Encontrar, por ejemplo, recursos que se están agotando. Encontrar esos temas que solamente se ven cuando un sistema realmente está en una carga prolongada en el tiempo. Ejemplo, nos encontramos con sistemas que, por ejemplo, por tokens, un ejemplo, por allá en algún momento validamos con un sistema que se llama Salesforce, ¿cierto? Y ese sistema tenía un tema de tokens. La prueba funciona bien hasta acá, pero después de cierto tiempo de duración, los tokens se vencían, se superaban una cantidad de tokens posibles a generar en un determinado tiempo, ¿cierto? Entonces, ese tipo de cosas es importante tenerlas en cuenta y nos permite saber una prueba larga, además a nivel de la infraestructura. Caso una prueba de picos. Sistema iba con una carga normal. Resulta que hoy estamos a 30. Hoy todo el mundo está retirando dinero. Hay un pico en la sucursal virtual, hay un pico en los cajeros, pero ya estamos a 3. Disminuye. Y vuelve y empieza el 15. Algunos les pagarán. Este puede ser un 15, este puede ser un 30. Dándole un contexto más realista en ese sentido. Acá hay un concepto muy importante. La validación temprana y continua. Y una frase que nos dice, el que llega primero al campo de batalla espera fresco la llegada del enemigo para combatir. Quien llega tarde al campo de batalla tiene que apresurarse y llega exhausto al combate. Evidentemente es una analogía, no es que estemos en una batalla constante. Estamos en unos retos, estamos en unos proyectos que nos exigen en muchos aspectos. Y en esa exigencia podemos ver entonces que entre más tempranamente y continuamente validemos, mejor. Nuestros esquemas de integración continua generan valor, sí. ¿Cuántos de ellos estamos implementando un esquema de validación de performance? ¿Qué va a pasar con nuestros sistemas dentro de 3 meses, dentro de 4, dentro de 5? En este espacio vamos a hacer un ejemplo muy práctico y rápido. Específicamente lo decidimos hacer con Gmeter porque todo el mundo conoce Gmeter, ¿cierto? En ese sentido es el más conocido. Entonces, en este caso queremos hacerlo con ese. Y esta frase, los que no son totalmente conscientes de las desventajas de servirse de las armas no pueden ser totalmente conscientes de las ventajas de utilizarlas. La herramienta es un mecanismo para llegar al resultado. Ese mismo mecanismo tiene que ser elegido de una buena forma. Gmeter no es la herramienta más idónea para hacer todas las pruebas de rendimiento. Es una herramienta muy idónea para hacer ciertas pruebas de rendimiento. Entonces vamos a hacer este ejemplo de una forma rápida y práctica. Y es, si nosotros queremos descargar Gmeter, lo podemos hacer de esta página, ¿cierto? La página oficial. Acá me descargué, por ejemplo, el binario. Lo descomprimí, corrí un ejecutable y nos abre esta interfaz gráfica. Cuando no lo abre, hay algo que tiene Gmeter que mucha gente no sabe que existe, y algo simple y ahorra mucho, y es, acá le damos en plantillas, en esta opción verde. Cuando le damos acá,
Vamos a hacer una prueba sencilla, entonces, una simulación sencilla, por ejemplo, un web service. Entonces, todas web service test plan. Vamos a crear y nos crea toda una referencia. Nos crea un esquema de referencia. Vamos, por ejemplo, entonces, por acá tengo una página de prueba y vamos a coger un get de ahí y lo hacemos sobre ese. Bueno, que lo tengo abierta y vamos a hacerlo sobre ese. Vamos a coger este. Vamos acá en la parte del servicio a configurar el servidor. Acá le damos el protocolo. Acá le quitamos esto. Vamos a ponerle, por ejemplo, este para hacerlo organizado acá. Y vamos a hacer un get, una consulta en particular. Él por defecto muy probablemente nos puso una aserción. ¿Qué es una aserción? Como en automatización en otros conceptos, es verificar que el resultado contenga o cumpla con cierta condición. Para el caso práctico, él nos coloca un assert, pero ese se los vamos a quitar porque no es, viene como el contexto. Vamos a habilitar los resultados para que miremos. Miremos y lancemos. Ahí está corriendo. Si venimos acá a peticiones, vemos lo que estamos mandando. Por ejemplo, estamos mandando un body y el body no es necesario. Podemos quitar aunque no está teniendo un impacto. Vamos a limpiar, vamos a correr y vamos a obtener resultados. Y vemos una petición, nos muestra el get que estamos haciendo. En la cabecera nos muestra la cabecera que estamos utilizando en ese momento. Por ejemplo, acá si somos coherentes con lo que estamos enviando, deberíamos de decirle que es una application JSON. Que ahí evidentemente no está respondiendo bien. El formato, el content type, vamos a decirle que es una application JSON. Esto, por ejemplo, no se utiliza para nada, pero lo podemos quitar. La aserción la tenemos, la quitamos, también se puede deshabilitar o quitarla si no la vamos a utilizar. Tenemos los resultados. Acá que es importante tener en cuenta, por ejemplo, no es lanzar una prueba por lanzarla y ya a ver hasta dónde llega un sistema sin unas definiciones previas, sino entender la carga que estamos lanzando. Entonces, específicamente, por ejemplo, en Jmeter hay un tema que es el número de hilos, los periodos de subida y contador de bucles. Número de hilos, la cantidad de usuarios que se van a dar en determinado momento. 5. Periodo en subida, la distribución de estos usuarios, durante cuánto tiempo se va a dar. 5. Entonces, 5 dividido 5 da 1 por segundo. Y la cantidad de veces que eso va a ser 2. Entonces, como va a ser 2 veces eso, dijimos que eran 5, al final termina dando 10. Pues como les decía, esto es más una parte un poco que le queríamos dar con respecto a eso. Y bueno, miremos acá. Entonces, eso es tan solo una herramienta. Ahí lo que hicimos fue un servicio en particular, era un JSON, lo pudimos hacer con eso. Acá lo que les propongo que hagamos, ya les digo qué es. Primero vamos a leer esta frase y es: si conoces al enemigo y te conoces a ti mismo, no debes temer el resultado de cientos de batallas. Si te conoces a ti mismo, pero no al enemigo, por cada victoria que ganes, también sufrirás una derrota. Si no conoces ni al enemigo ni a ti mismo, sucumbirás en cada batalla. Es muy importante conocer nuestro contexto, conocer nuestro proyecto, ¿cierto? Conocer nuestro rol dentro del proyecto. Entonces acá hay unas preguntas propuestas y en este momento lo que les propongo es hacer en 2 minutos, cada uno leer estas preguntas y es más un tema de interiorización. Entonces cada uno leerlo y responderse a sí mismo. Entonces voy a poner 2 minutos por acá.
Listo. Queríamos ser concisos y prácticos en este sentido. Ya tenemos unas referencias bibliográficas y me gustaría escuchar, si es el caso, si alguien nos quiere mencionar, quiere mencionar algo al respecto. Edison, buenas tardes. Buenas tardes. Te habla Juan Carlos Camargo. Te agradezco mucho el espacio. Te quería preguntar específicamente a JMeter, que nos comentabas que es una herramienta para ciertos tipos de pruebas de performance. ¿Para qué tipos a qué tipos te referías? O, digamos, ¿cuáles son la mayor utilidad que le podemos dar a esta herramienta? Ok. Por ejemplo, JMeter, cuando uno va a inyectar temas de archivos adjuntos, un ejemplo, no es la herramienta más idónea. Hay herramientas como Gatling que permiten coger los archivos y permitir que nuestros set de datos o nuestras fuentes de datos a nivel de código se simulen o se inyecten de una forma más natural. ¿Cuándo utilizar JMeter? Por ejemplo, si estamos utilizando tenemos un desarrollo, ¿cierto? Una arquitectura que está basada en todo un contexto de Java. JMeter, en su esencia, en su estructura, tiene Java. Y si hablamos, por ejemplo, de un esquema de Continuous Performance Testing, donde vamos a meterlo dentro de un pipeline, adoptar JMeter para un equipo con estas características y con estas condiciones va a permitir simular un performance realista. Estamos simulando una aplicación que funciona con Java y para el performance como tal estamos utilizando otra herramienta que está dentro de un contexto de Java, tanto para la lógica de los scripts, que muchas veces se mete a nivel de código, como para la estructura de los pipelines va a ser mucho más entendible la parte de Java. Y el manejo de los hilos va a ser coherente para un sistema que en su estructura está Java. Entonces, por ejemplo, Scala por ejemplo, para Scala. Entonces, Gatling está construido sobre Scala y el lenguaje es Scala. Simular una aplicación de Scala con herramientas como Gatling permite que la utilización de los hilos sea muy coherente y realista a lo esperado en producción. ¿Cierto? JMeter, por ejemplo, en ocasiones va mucho en la parametrización, pero ahora hasta cierta cantidad de hilos. Y ya de ahí empieza a meterte concurrencia por esa cantidad de hilos. Respondí tu pregunta, Camila. Sí, muchas gracias, Edison. Un gusto. Tengo otra. ¿Y qué métricas? Pues yo sé que eso depende mucho del proyecto, pero ¿qué métricas, digamos, crees que son las más comunes y las que más información que nos da más información valiosa? Muy buena pregunta. Por ejemplo, en el medio es muy utilizado y muchas veces los clientes llegan y nos dicen de una tiempo promedio. Pero el tiempo promedio tiene, pues es un valor muy importante, pero no necesariamente es el más importante. Va mucho de la casuística, ¿cierto? El tiempo promedio se ve impactado por los tiempos máximos y los tiempos mínimos. Entonces, por ejemplo, si tenés unos tiempos muy buenos, pero con una sola transacción que haya superado un umbral de tiempo máximo, tu tiempo promedio se va a ver impactado gigantescamente. Y viceversa. Tenés un tiempo promedio, tenés un tiempo mínimo exageradamente volador, por ejemplo, por un tema de caché. Un ejemplo,
y te impacta el tiempo promedio. Entonces es muy recomendable los percentiles, el percentil 75, el percentil 95, donde es como colocar todas las muestras, organizar todos los resultados de tiempos de respuesta de menor a mayor. Y luego de organizarlo de menor a mayor, cogiéramos, si es el percentil 75, el 75% de esos registros. O sea, el 75% estaríamos discriminando los máximos. El 95%, lo mismo. Entonces, recomendable los percentiles a nivel de 75%, el 95% de los percentiles, el tiempo máximo a información para ciertos sistemas. O sea, si por ejemplo estamos hablando de un sistema que es de corredores de bolsa, obviamente un tiempo máximo es algo trascendental. O sea, y ahí el tiempo promedio más trascendental va a ser. Sí, cierto. También eso con respecto a ese punto. A nivel de infraestructura, si hablamos de infraestructura on-premise, procesador, memoria, disco, red, CPU, ¿cierto? La utilización del Java, todos los recursos a nivel de Java, el pool de conexiones si estamos hablando en otros contextos, la base de datos, muchas veces las aplicaciones están muy bien construidas, pero faltan configuraciones a nivel de base de datos que hacen que se generen cuellos de botella, un ejemplo. En otras ocasiones en la aplicación. En otros contextos, a nivel de cloud, por ejemplo, las instancias, el escalamiento. Si estamos hablando de un contexto de ciertas bases de datos, los índices. Entonces son aspectos o puntos que son importantes monitorear y revisar en diferentes momentos. Si estamos hablando, por ejemplo, de procesos batch, bueno, en este sí que es relevante, y en los anteriores mencionados también, porcentajes de éxito, ¿cierto? Y en todos los contextos, porcentajes porcentajes de disponibilidad, ¿cierto? Tenemos aplicación en ese sentido. Una aplicación es que muchas veces funcionan perfectamente, pero ante, por ejemplo, una llegada de un pico, se genera una inestabilidad y la indisponibilidad perdura en el tiempo, ¿cierto? Por ejemplo, dentro de esos aspectos es muy importante siempre tener en cuenta la disponibilidad que nos asegura la nube, ¿cierto? Entonces muchas veces nos vamos por Azure, por G-Cloud, ¿cierto? Por AWS, etcétera. Y es importante en el momento de elegir ser conscientes de la relevancia y la trascendencia que tiene elegir una nube con respecto a la otra, que una puede ser más costosa, pero también más costosa, por ejemplo, con respecto a otra, pero hay unos temas de disponibilidad que se están dando en ese contexto. Y algo muy importante, la configuración en la nube no es algo que ocurra milagrosamente. Las configuraciones en un enfoque de cloud hay que hacerlas. No es que yo ya estoy en G-Cloud, ya estoy en la nube, entonces ya tengo alto rendimiento y tengo escalabilidad, ¿no? Y tengo autoescalamiento, ¿no? Es importante aclarar eso. Respondí tu pregunta. Sí, eso, clarísimo, ¿no? Te agradezco muchísimo toda la información. Pues me gustaría también decir que fue muy bueno que hiciéramos unos pues, más espacios con el tema de performance. Lo digo porque lo vi mucho, por ejemplo, en el día sin IVA, que no sé qué tanto cuidado le estamos poniendo en la industria colombiana pues al tema, porque siempre se vio pues que con la alta demanda muchos de las páginas de e-commerce pues colapsaron y todo, y digamos que no es una buena experiencia para el usuario. Entonces pues fuese muy bueno que aprovechamos estos espacios y fuéramos un poquito más a fondo. Sí, Camilo. Precisamente ahora le estaba mostrando a mi esposa la presentación que iba a hacer y sabes que me dijo eso y se la mostré a alguien, a Carlos Ramírez, integrante del equipo de performance, y me dijo lo mismo. Eso fue como algo un factor común, un patrón ahí que tenemos en este momento muy fresco. Y tengo una hipótesis con respecto a eso y es, con el agilismo hemos logrado muchas cosas, pero en ese mismo agilismo y en ocasiones se confunde con salir rápido y esa confusión ha hecho que la gente salga sin pruebas especializadas, sin pruebas de seguridad y sin pruebas de performance. Hoy estamos hablando de eso. Mañana muy probablemente, bueno, exagero mañana, pero en poco tiempo podríamos estar hablando de un ataque de seguridad
en nuestras plataformas y cómo estamos con respecto a eso, ¿cierto? Y el performance, sí, yo creo que fue algo muy evidente para todos eso, que las plataformas les tocó implementar rápidamente sistemas de colas y no dan abasto. ¿Cuánto dinero perdieron por eso? Es un muy buen cuestionamiento. ¿Alguien quiere mencionar algo más? Yo quiero mencionar que, pues basado en lo que también finalizaba Juan Camilo en su intervención, y es que precisamente esta charla la hicimos con ese motivo, y es de cuestionarnos nuestra labor independientemente del rol que ejerzamos en el equipo de desarrollo. Como bien vemos, estas preguntas al finalizar en este slide son preguntas muy potentes y que nos involucran a todos como equipo. O sea, finalmente la responsabilidad de la calidad en un producto no va sobre el tester, ni sobre el PO, va sobre todo el equipo. Entonces es muy importante que desde el rol que hoy ejercemos dentro de nuestro equipo tengamos presente estos cuestionamientos, y es que tanta relevancia y que tanta importancia le estamos dando a los temas de performance, y es que somos nosotros los primeros llamados a cuestionar, los primeros llamados a desde tester decir, hey, esta aplicación está muy lenta, hay que hacer pruebas de performance, estoy mirando que no está como con unos parámetros adecuados, está cumpliendo con los criterios de aceptación. Inclusive muchas veces los criterios de aceptación de performance no están dentro de las historias de usuario y deberían estar dentro de las historias de usuario. Y nosotros como desarrolladores, como testers, deberíamos de tener siempre presente que dentro de nuestras historias de usuario deberíamos tener criterios de aceptación asociados a temas de performance, porque es que finalmente la experiencia de cliente es lo que vale. O sea, muy bonita la aplicación, pero se demora en cargar 10 minutos, o muy bonita la aplicación, pero no responde en el tiempo adecuado. Y un claro ejemplo es, por ejemplo, ahorita que estaban hablando en el grupo de Sofka de la nueva aplicación de People Pass. Al uno empezar a crear los datos, cuando uno le da clic en un botón, se demora 5 segundos o 6 y no sabe si puede uno continuar o no, se queda ahí como pausado. Entonces esa experiencia de usuario realmente no permite que uno entienda cómo es el proceso, cómo se hace la inscripción dentro de la app. Entonces todos estos cuestionamientos están a todos los niveles. Es importante que ustedes ojalá los apropien, empiecen de ahora en adelante a pensar en el performance desde el principio, no solamente al final como decía Edison, sino desde el principio cómo hacemos para construir software que tenga buen rendimiento y cómo desarrolladores hacemos código para que tenga buen rendimiento. Así es, así es. Sí, por ejemplo, algo muy importante, hay errores que Solamente cuando hay concurrencia es que se ven y funcionalmente impactan, ¿cierto? Y no es lo mismo llegar a un proyecto al final donde ya hay toda una estructura, a llegar desde el comienzo y proponer, por ejemplo, desde un diagrama de arquitectura, aspectos que se han visto en otros proyectos parecidos o similares para optimizar en muchos sentidos. Y no siempre es solamente a nivel de experiencia, sino pues todos sabemos lo que vimos, una indisponibilidad, es un impacto gigantesco para el negocio. ¿Cuánto dinero perdemos en ese momento? Muchas gracias a todos. muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Edison. Que estén muy Muchas gracias, Edison. Bueno, muchísimas gracias Edison por compartir este conocimiento con nosotros. Aquellos que están inscritos en el Sofka Test Challenge, los esperamos en contados minutos para dar inicio al Sofka Test Challenge versión 1. Feliz tarde y feliz fin de semana.